Estar aquí en las cabinas de I-99 con buenos amigos y un saludo a todos los que se transportan a esta hora por la ciudad, que debe estar repleta de tráfico. Ahora para venir acá pues también fue una historia, pero son un poco los sabores de nuestro Guayaquil. Efectivamente nosotros el año pasado, en abril del 2023, generamos esta iniciativa. Lo hicimos con un grupo de gente muy competente, muy valiosa. Ex gobernadores de diferentes provincias, de Cotopaxi, de Pastaza, de Orellana, ex funcionarios de diferentes instituciones en el Ministerio de Gobierno o en la CENESID. En fin, en Loja también tenemos una buena representación porque considerábamos y consideramos que es importante para el país, pese al número de organizaciones que ya existen, de tener organizaciones serias, gente que esté comprometida a trabajar por el Ecuador, que crea en los procesos políticos, que si bien es cierto entienda que la coyuntura es importante, no se deje seducir por la coyuntura para pensar que es lo único que importa. Nosotros hemos venido haciendo este trabajo silencioso, como hormiguitas, hace más o menos un año. La semana pasada pudimos ya presentar un primer lote de firmas en el Consejo Nacional Electoral. Como les digo, tenemos una buena representación aproximadamente en 10 provincias y nada, estamos trabajando bien y vamos a ver cómo se dan las cosas en esta coyuntura de acá, que va a ser bastante movidita también, ¿no? Francisco, ¿y cuál va a ser la línea de su movimiento justamente cuando tenga que entrar en acción? Si es que obviamente se recogen las firmas, pasan todo lo que significa el proceso de verificación en el Consejo Nacional Electoral. ¿Cuál va a ser la línea? Porque sus detractores decían que usted empezó con el correísmo, luego fue ministro del expresidente Lazo. ¿Cuál va a ser la línea? ¿Cuál va a ser...? Mire, todos los que me conocen y que han trabajado conmigo y que han visto mi desempeño en las diferentes funciones públicas saben que hay dos cosas que para mí son importantes a la hora de aceptar un desafío. La primera, la búsqueda de la justicia social. Yo no hago política para reforzar los privilegios de nadie. Yo hago política para acercar el Estado a la gente y sobre todo a la gente que menos tiene, a la gente que más sufre, a la que menos oportunidades ha tenido en este país, que a veces ha sido muy injusto. Por eso, por ejemplo, me metí de cabeza en el tema de las mesas de diálogo, porque era una extraordinaria oportunidad, pese a lo que sucedió en las marchas de junio, para poder acercar el Estado a los más desprotegidos, a los más desfavorecidos. Algunos hasta se pusieron bravos porque decían, ¿cómo es que ellos vienen con 10 demandas y salen con 218 acuerdos? Sin saber que esos acuerdos primero estaban enmarcados en las 10 demandas, o sea que no era una cuestión extra. Y segundo, que estaban perfectamente sintonizados con el plan de creación de oportunidades y que no iban a suponer un desembolso extra para el Estado. Sin saber nada de eso lo criticaron. ¿Por qué? Porque era un acuerdo con los más pobres. Algunos seguramente como actores interesados. Entonces yo le decía que hay dos cosas que para mí han sido importantísimas siempre, donde he estado y donde he servido. El primero, la búsqueda de la justicia social, porque el Estado existe para disminuir las desigualdades naturales entre los hombres. Y segundo, la fuerza, o mejor dicho, el entendimiento de que estamos en un país que tiene que vivir en democracia. Yo, cuando ha habido proyectos que han demostrado tener una visión hacia la justicia social, los he apoyado. Y cuando me he dado cuenta de que se han convertido en proyectos autoritarios, me he retirado. Y así mismo. La Revolución Ciudadana, por ejemplo. Por ejemplo, así es. Y cuando he visto proyectos que han tenido una notable idea sobre cómo deben funcionar las instituciones en el país, pero he visto que su compromiso es muy poco, casi mínimo, con la gente pobre, me he retirado también. Cuando he visto que han tenido un compromiso institucional con el país por reforzar las instituciones, los he apoyado. Pero cuando he visto que su compromiso con los más pobres ha sido débil, me he retirado. ¿Y eso pasó con Creo? Cada uno tendrá que poner los tickets que corresponda, pero yo he sido siempre coherente. Y he buscado servir, he tenido 7 cargos públicos, jamás he tenido ningún inconveniente ni de corrupción, ni he estado en ningún audio, ni se me ha imputado absolutamente nada. Jamás he dejado de evidenciar mi compromiso con las funciones que temporalmente me tocó desempeñar y siempre he tratado de estar a la altura de lo que la gente de a pie piensa que debe ser una función pública. Y cuando me he tenido que ir, también me he ido, sin ni siquiera mirar para atrás. Y ojo, no cuando un gobierno se está cayendo a pedazos, sino cuando está en todo su apogeo. Yo salí de gobernador del Guayas en el 2009 y nunca más desempeñé un cargo público ahí. 2009, hace 15 años, hasta el día de hoy me lo recuerdan, pero está bien, en política todo tiene que ser recordado. Eso fue hace 15 años. Y después participé en Compromiso Ecuador, cuyo objetivo era luchar contra el proceso autoritario que estaba tomando forma en ese momento con la reelección indefinida. Y después, cuando salí del Ministerio de Gobierno en febrero del 2023, todas las mesas de diálogo estaban funcionando. Había un 83% de los acuerdos. Lamentablemente, después de que salí,
Parece que no hubo el convencimiento necesario para seguir impulsando esos acuerdos. Y mire lo que está sucediendo el día de hoy. Tenemos ya anuncios de marchas, tenemos anuncios ya de cosas que se pueden producir ahí en la calle. Pero creo que la vida pone a cada quien dentro de su contexto y yo puedo caminar libre por el país sin ningún problema. Francisco Alberto Quintana tiene más inquietudes. Claro, sí, ha estado en el activismo político. A veces es un poco larga la explicación, pero es necesaria, en el activismo social, en la dirigencia política, ha sido gobernador de la provincia del Guayas, ministro de Estado y precisamente el domingo. Asambleísta también. Asambleísta, por supuesto, representante parlamentario. Secretario del Tribunal de Guayas. De nuestro país. Sí. Y justamente el domingo se recordaban estos 2 años de la suscripción de esos acuerdos, ¿no? En esos momentos cruciales. Permítame para ir hasta Quito con Mauricio Icaza, ¿no? Para continuar con esta entrevista. Mauro. Gracias Alberto, Francisco, qué gusto saludarlo. Mauricio, entiendo frío por allá, que para este proceso del 2025 no van a poder participar, los tiempos ya no dan, salvo que me corrija. Entonces, siendo así, por favor, dígame cuáles son las metas a mediano y largo plazo, yo no puedo decir a corto, que tendrían ustedes para moverse electoralmente. Mauricio, ¿cómo estás? Un gusto saludarte a la distancia. Espero que no esté pasando mucho frío por allá por Quito. Aunque ahora está más calientito, ¿no? Antes, cuando me tocó a mí, sí era un frío que calaba, pero bueno, el cambio climático tiene pocos, pero algunos aspectos positivos. Mira, nosotros hemos estado llevando 2 procesos simultáneamente. El primero, el de la constitución nuestra como organización, como partido, recolectando firmas, hablando con la gente, recorriendo el país, que además es chévere, ¿no? Yo no creo que la política se hace necesariamente para aspirar sí o sí ir a un cargo, sino también para conocer tu territorio, conocer a tu gente, indagar sus necesidades, aportar soluciones. Y creo que ha sido una etapa muy fructífera y muy divertida. Y la seguimos haciendo con muchísimo gusto y a veces con un poco de ingenuidad, pero es mejor ser un poco más ingenuo que un poco más sabido, aunque aquí a veces dicen lo contrario. Y el otro proceso simultáneo que hemos estado llevando es el de conversación con algunas organizaciones nacionales. Tengo que decirlo, hemos conversado con unas cuantas, algunas escuderías están en la búsqueda de piloto, otros pilotos están en búsqueda de escudería. Nosotros estamos trabajando en nuestra organización propia, pero también escuchamos, vemos y nos interesa la constitución de un Frente Nacional de centro-izquierda, si es posible, socialdemócrata, pero no somos ningunos fanáticos y, como ya dije, somos institucionalistas y por eso esperamos también que haya un punto de convergencia con algunas organizaciones de centro, centro-izquierda, centro-derecha que tengan vocación democrática. Pero hemos estado llevando a cabo ese proceso, vamos a ver qué pasa, no puedo anticipar nada, pero tal vez pueda darse que tengamos alguna alianza con organizaciones nacionales ya constituidas, sobre todo con la expectativa de presentarle una agenda de puntos importantes que resolver al país, más que los nombres. Ok, pero a ver, me parece bien el tema de que haya agendas programáticas que converjan varias agrupaciones políticas y sociales para poder apuntalar esa parte. Pero siendo así, entonces no nos debería sorprender de que de pronto Francisco Jiménez aparezca en una papeleta, sea para binomio presidencial o sea para asambleísta, quizás encabezando alguna de las listas. Todo es posible y hemos tenido conversaciones que giran alrededor de esas ideas, pero hasta ahora no hay nada confirmado, tampoco nos estresa. Creo que lo más importante para el país es tener una alianza sólida que le permita responder qué es lo que se va a hacer en materia de seguridad en los próximos 4 años, qué se va a hacer en materia de energía, qué se va a hacer en materia de salud, qué se va a hacer en materia de educación. Si resulta que mi nombre es considerado para algunos de esos espacios, qué bien, y si es que no, pues también, porque no soy solo yo. En el movimiento habemos varios perfiles que son muy buenos. ¿Puede nombrarnos unos 2 o 3 de esos perfiles que Ana Changuín, que tengan una preparación importante, sean electoralmente viables también? Porque sabemos que a veces hay perfiles que pueden ser personas muy preparadas, pero que no son buenos candidatos por diversas razones. Usted mejor que yo conoce bastante la política y sabe que es así. Sí, claro. Entonces tienen que ser perfiles que, además que sean muy buenos, también sean electoralmente viables. Sí, Ana Changuín, Osvaldo Coronel de Cotopaxi, Ana Changuín de Quito, Rodrigo Mena de Pastaza, Max Giraldo de Orellana,
tenemos también gente en El Oro, tenemos gente en Loja, Fabián Coronel, todos con espacios de liderazgo en sus provincias, que trabajan con colectivos que se mueven permanentemente. Tenemos también otras directivas más jóvenes. Estas elecciones siempre son condicionadas por quién pones en la papeleta para presidente, candidato para presidente o presidenta, y su respectivo vicepresidente. Entonces también entendemos que es un tren que se impulsa con varios vagones, pero donde el motor principal siempre termina siendo la candidatura presidencial. Y creo que eso también es un aspecto medular que a nosotros nos preocupa. Queremos una candidatura buena, con fortalezas y obviamente con la posibilidad de trabajar en equipo, sobre todo, porque ninguna gaviota constituye un verano y hay que buscar la manera de trabajar en equipo con estos frentes, con una agenda de puntos. Y yo te diría que hasta con la posibilidad de dar nombres de que en el evento, de que esa opción sea la preferida por los ecuatorianos, tengan inclusive personas que ya estén identificadas que podrían ir a las diferentes carteras de Estado. ¿Por qué? Porque a la política le ha faltado un ejercicio de transparencia, de decirle claramente al país qué se puede hacer, qué no se puede hacer, quiénes son las personas que van a encarnar ese proyecto más allá de los candidatos inmediatos y de qué manera se va a constituir ese equipo y cuáles son los frentes que lo avalan. Si es que se logra construir todo eso, que parece algo imposible o algo muy, muy pesado de hacer, pero que de todas maneras igual está en marcha en diferentes espacios y con diferentes agrupaciones, creo que estaríamos hablando de algo interesante para el Ecuador. Francisco, gracias por contestar mis inquietudes. Le deseo éxitos y le doy el paso a Alberto Quintana. Gracias a ti, Mauricio. Un abrazo allá en Quito a toda esa gran colectividad. Por cierto, volvamos al tema 30 de junio del 2022. Un poco lo vamos a relacionar con estas protestas que están anunciadas el día de mañana y con algunos de los conceptos que ya se platicaban, no tanto con Leonidas como con Mauricio, ¿no? La necesidad de conversar entre los ecuatorianos. Qué complejo es, ¿no? A nosotros esta actividad periodística nos da la oportunidad también de conversar con tantos líderes y mientras los escuchaba estaba recordando a dos expresidentes de la República guayaquileños, al presidente Arosemena Monroy y al presidente Febres Cordero, ¿no? Carlos Julio Arosemena Monroy, sí. Y en algunos momentos, ¿no? En conversaciones así bastante... Hombres de carácter fuerte, ¿no? Sí, y bastante distendidas. Cuando uno les consultaba, ¿no? Fuera de cámaras, off the record, como decimos nosotros, cuando les consultábamos qué es lo más complejo a quienes estuvieron en instancias del poder, ¿no? En el campo de la administración pública acá del país, en esos cargos tan importantes, pues decían que era precisamente lo complejo de la comunicación entre los ecuatorianos, lo difícil que es la gente, la facilidad de cambiar. De repente hoy tienen al dirigente político acá arriba y mañana lo quieren arrastrar. Sí. Es tremendo, es bastante complejo. De lo que ha recorrido Francisco justamente, ¿qué podemos comentar en cuanto a eso? Y lo digo, ¿no? Porque pasa el tiempo, 2 años ya de la suscripción de esos de acuerdo de paz, pero persisten estas diferencias. Hay una clase dirigente bien irresponsable que vive azuzando esta lucha, ¿no? Siguen con esta lucha encrispando incluso las posiciones, ¿no? Las posiciones y queriendo poner al trabajador en contra del empresario y polarizando las posiciones. Entonces, definitivamente una sociedad no puede avanzar si no podemos sentarnos a darle forma a lo que nosotros denominamos ese gran pacto social que requiere el Ecuador, ¿no? Con los puntos de vista, con los aportes de todos los sectores. Yo lo viví con las mesas de diálogo, porque cuando estábamos en las manifestaciones, que logramos firmar el acuerdo de paz después de varios intentos fallidos, al menos fueron 4 negociaciones fallidas, pero finalmente se logró. Todo el mundo nos dijo que si estábamos locos por querer impulsar lo de las mesas de diálogo, que por qué íbamos a hacer eso, que había que meter los presos a todos y que, o sea, querían meter a 50.000 personas que estaban en la calle presas. Eso ni siquiera era matemática o físicamente posible, más allá de que las cárceles de por sí ya están saturadas. Entonces había que buscar mecanismos de solución y no hay que perder de vista tampoco algo. Detrás del más irracional de los comportamientos puede ser que exista una causa justa. Y uno tiene que saber indagar cuál es la causa que está detrás para después ver cómo trata el problema y cómo enfrenta el problema.
A veces los actores políticos se dejan, digo yo, llevar por el hígado o por sus animadversiones o antipatías contra alguien, sin examinar por qué esa persona está sentada allí, por qué está diciendo lo que está diciendo, cuál es la lucha que la ha venido llevando. Y creo que eso, en cierta forma, hace parte de una especie de incomprensión que tenemos de nuestro propio país y de la riqueza que puede llegar a tener nuestra diversidad. No es una verdad de perogrullo decir que la sierra es diferente de la costa, que la costa es diferente de la Amazonía. Eso ya lo sabemos todos. Pero cómo se refleja eso en el sistema político es otra cosa. Y cómo lo manejamos para que no sea un problema, sino un elemento aglutinador y enriquecedor es otra cosa también. Yo creo que el Ecuador es un país con un extraordinario potencial, no solamente en términos de diversidad, sino de diferentes cosmovisiones que, bien canalizadas, podrían producir algo muy interesante. Claro, propender, por ejemplo, a aquello, ¿no? De la unidad en la diversidad. Suena súper que bien, pero lo que pasa es que aquí hay una clase dirigente que más bien como es que ellos lucran, claro, ellos lucran, ese es el término, sí, ellos lucran de mantenernos sí, divididos. Ellos lucran y medran de la división, del enfrentamiento. Hemos visto cómo se han radicalizado algunas posiciones políticas en los últimos años y nadie parece querer salir, no nadie, sino una parte de la clase política se insiste en ese discurso porque le ve rentabilidad política, claro. Pero hasta tanto, los problemas del Ecuador siguen sin resolverse. Y no solo pasa eso, sino que a todo aquel que no quiere entrar en esa lógica, también se lo combate. Yo lo viví, no solamente en mi posición como ministro de gobierno, querían que yo tome partido para impulsar la persecución de unos o comportarme de tal manera con otros, y nunca me presté a ese comportamiento, y eso era muy castigado verbalmente por una parte de la clase política. Va erosionando la posición personal, me imagino. Claro, va erosionando. Y otra cosa, cuando pasó lo de los movimientos, las marchas de las organizaciones sociales, de las organizaciones indígenas, también querían que tomemos decisiones radicales, pero eso tampoco era posible y no construía país. Sin embargo, nos pudimos sobreponer a esa circunstancia que muchos querían que se dé, y dejarle al país un proceso, que fue el de las mesas de diálogo, que yo creo que, pese a todo, sigue siendo uno de los ejercicios de democracia participativa más interesantes que ha vivido el país los últimos 30 años, y que además contiene un montón de información que, si se la hubiera utilizado, por ejemplo, para decidir la focalización de subsidios ahora, o para reforzar algunos aspectos de la propuesta de salud o de educación del gobierno, tal vez no estuviéramos hablando de la potencialidad de las marchas que tenemos hoy día al frente y que el gobierno pues tendrá que ver cómo administra. Claro, y hay que tener bien claro, ¿no? Porque también a veces que nos perdemos y creemos que, por ejemplo, toda la clase dirigente indígena es radical, y no es así, ¿no? Hoy, a instancias de lo del aniversario, por cierto, un abrazo a toda la gente en la provincia de Tungurahua, están de fiestas allá, ¿no? Lo veía pues al doctor Manuel Caizabanda, un excelente prefecto, alguien que fue, si mal no recuerdo, 3 periodos alcalde de Pelileo, ya va por el segundo periodo como prefecto provincial de Tungurahua. La veía a la alcaldesa Diana Caiza, ¿no? La alcaldesa de Ambato. Entonces, uno ve que hay gente, ¿no? Que desde el indigenismo tienen una perspectiva diferente, ¿no? Gente trabajadora y con una visión de avanzada, no con esa posición retrógrada de vivir bloqueando vías y solamente viviendo del reclamo por el reclamo y pare de contar. O sea, hay gente de bastante avanzada. Entonces, eso uno lo puede percibir y lo puede saber si uno recorre territorio. Correcto. Y eso yo creo que es lo importante, ¿no? Hacer dirigencia de país, ¿no? Además, déjeme decirle algo. Sí. Yo creo que el verdadero liderazgo nunca es sencillo. El verdadero liderazgo tiene que llevarse a cabo con mucho sacrificio, a veces teniendo que entender incluso las actuaciones injustas contra aquel que está tratando por todos sus medios de llevar a cabo un proceso político adelante. Y tiene que saber administrar esas frustraciones y tiene que entender que los insultos no son de tipo personal, sino que tienen que ver con el momento y la situación que se está viviendo, que en ese caso pues era traumática para el país. Entonces, yo creo que quienes hacemos política, las personas que hacen política, están obligadas a desarrollar un liderazgo proactivo, empático, informado, con voluntad política, pero también con capacidad para entender por qué se disiente y buscar soluciones dentro de esos disensos.
Entonces, no es un ejercicio sencillo porque a muchas personas, sobre todo en este oficio político, ¿no? A muchas personas les gana el ego y el ego te hace reducir tu posición a que si es que no ganas, pues entonces están viendo la cara o algo así, Exacto. lo que no necesariamente pasa. Exactamente. Los periodistas y los políticos sin complejos y sin prejuicios. Yo creo que tenemos que ser amplios, ¿no? Y de alguna manera, pues, esto no es pues del TikTok por el TikTok, sino en verdad. Esta no es una competencia, porque en realidad la competencia es contra la pobreza, contra la desigualdad, Exacto. contra la violencia. Hacia allá tenemos contra la que inseguridad. atacar, vuelvo y repito, en unidad en medio de toda la diversidad. Es Francisco Jiménez, ex ministro de gobierno, ex legislador de nuestro país, ex gobernador de la provincia de Guayas. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, Alberto, muchos ex. Muchas gracias. Vamos rápidamente a las menciones publicitarias. Ahí está Wendy Kinde, ya que nos recuerda lo siguiente. Gracias, mi querido Alberto. Bueno, así es. Quiero decirles que Ranchero rinde 2 cubos, tiene 2 veces más sabor a gallina criolla de patas amarillas y 2 veces más los ingredientes naturales que tanto te gustan. Así que échale al Ranchero, el sabor que todos quieren imitar, pero que nadie puede igualar. Ranchero es el número 1 en ventas y sabor. Nacido en mi Ecuador. Sí, nacido en mi Ecuador. No olviden que no pueden quedarse sin la oportunidad de tener el hogar de sus sueños en la urbanización más exclusiva de Guayaquil. Les estoy hablando obviamente de Narcisa Club,